¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Pues bienvenidos a este podcast donde nos estamos construyendo como padres. Estoy feliz de ya poder ver cumplido este sueño y tener un gran amigo de invitado el día de hoy con este tema maravilloso sobre las familias, los retos con los que nos estamos enfrentando ahorita las familias. Yo creo que después de una pandemia muchas familias quedaron fracturadas, quedaron lastimadas o se dieron cuenta de cosas en las que a lo mejor tenían que trabajar. Y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre cómo podemos reconstruirnos como familias, qué elementos. Y pues tengo aquí de invitado a Oliver Chávez. Les voy a platicar un poquito de él porque es toda una eminencia, no podía poner todo su currículum, pero bueno, Oliver es un gran familiólogo que yo no sabía siquiera que existía eso y la verdad es increíble lo que él hace por tantas familias y con todos los años que tiene trabajando. Además de ser conferencista internacional, él es psicoterapeuta, coach de vida y es consultor empresarial y bueno, todos los años de experiencia, no voy a ventanearte amigo con tu edad, pero sé que tienes muchísima experiencia y me siento muy honrada y muy contenta de tenerte aquí y de que sé que las familias, las papás que te van a estar escuchando, pues van a llevarse muchísimas herramientas y una lucecita a lo largo de ese túnel oscuro en el que nos metieron hace 3 años en pandemia. Bienvenido. Claro, gracias Carla, qué gusto estar contigo y compartir con tantas familias esto. Realmente creo y estoy convencido que las familias tienen muchas herramientas, muchos soportes, pero a veces les faltan herramientas y herramientas a veces tan sencillas que les puedan ayudar a reconocerse como legítimos, a encontrar lo esencial, volver al origen y entender qué es ser familia, ¿no? Y creo que desde ahí parte mucho todo, ¿no? Salir de estos viejos paradigmas, ¿no? O a veces como entendemos, ¿no? La propia familia como papá, mamá, los hijos, ¿no? Y creo que la pandemia pues nos dio esto justamente, entender que la familia también es el vecino que se preocupó por mí cuando me dio COVID, ¿no? Yeah. Que mi familia también se convirtió en esos amigos, esa red de apoyo que me ayudaron a cuidar a mis hijos cuando quizás nos enfermamos como papás, ¿no? Que no sabíamos bien todavía cómo manejarlo, pero también pues encontramos esto que tú dices, estas fracturas en las relaciones familiares, mucha violencia, encontramos muchas cosas. Pero también creo que es importante aprender algo que creo que es vital hoy en día, el aprender a vernos con autocompasión y vernos desde el sentido más amplio, más amoroso. Y pongo el siguiente ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? De repente podemos juzgar y somos muy dados a juzgar al otro y decir, claro, es que mira, ella creo que es una mala madre porque le grita a sus hijos y en la noche no sé qué pasa después de las 8 que se empiezan a oír gritos, ¿no? Y muchas se van a identificar, ahorita las que te están escuchando decir, esa soy yo. Sí, no, métanse a bañar, ya vénganse a cenar, ahorita vamos y nunca bajan los hijos, etcétera. Yeah. Pero pasan cosas interesantes, no nos damos cuenta o no reflexionamos a veces que nosotros también somos parte de un sistema más amplio. Yeah. Y no sabemos esa historia de a veces porque no nos conocemos ni los vecinos, pero ¿qué pasa si esta mujer es mamá soltera, tiene que levantarse 4 de la mañana, 2 horas para llegar al trabajo y con un trabajo no le alcanza, tiene que tener doble turno, doble trabajo y regresa pues cansada y todavía sus funciones como mamá, ¿no? Preparar la cena, lavar. Y entonces no nos damos cuenta que el propio sistema, la precarización del trabajo nos ha hecho que nuestra propia vida también sea diferente, que papá y mamá trabajen, nos han hecho estar más angustiados, más estresados y esto se convierte pues en un estrés dentro de la propia familia y es uno de los retos que tenemos hoy en esta posmodernidad. Y entonces cuando hacemos una pausa y entendemos dónde estamos viviendo en este contexto más amplio, en este sistema, nos damos cuenta
que entonces pues esa mamá es una superheroína, ¿no? que hace mil cosas por sacar a su familia adelante. Entonces creo que son de los primeros puntos que tenemos que ir reflexionando, que a veces todo lo que nos está pasando a veces viene desde afuera, desde nuestras creencias, desde una religión. No es lo mismo nosotros que estamos aquí en una ciudad a una pareja que vive, no sé, en una comunidad, pueblo, en Chiapas, ¿no? Claro. Sus usos, su costumbre, viven de una manera diferente el ser familia. No, y también yo veo muchas familias, me toca ver con muchísimos papás cuando llegan a los talleres o a las asesorías personales, me dicen, oye, es que ¿por qué con mi mamá sí podía y éramos 5, éramos 7, yo que tengo 2 no puedo? Entonces esta comparación de los tiempos de antes, los tiempos de ahorita, creo que genera mucha frustración y creo que eso es lo que de repente también está llevando a la ruptura familiar, ¿no? A querer hacer las cosas como las hacía yo, como las hacía mi mamá hace 2, 3 años o como las hacían mis abuelos hace muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces debemos ir entendiendo esta parte que tú ahorita estás diciendo que me pareció importante. El reto de la familia de ahorita no es el mismo al reto que tenía una familia hace 20 años y mucho menos una familia antes de una pandemia. Yo creo que ahí nos vimos todos confrontados, ¿no? En a lo mejor no saber que no sabíamos convivir. Yo eso fue lo que me tocó ver mucho en los papás, porque vi muchas familias que se divorciaron, muchas rupturas, hijos en depresión y demás, y creo que nos dimos cuenta que justamente no sabíamos cómo convivir. Habían reducido muchos papás estas funciones de ser choferes o proveedores de sus hijos y ya. Y ahora que una pandemia nos mete 24 horas en una habitación con seres humanos que a lo mejor ya no conocía, yo creo que eso fue un choque para muchas familias, ¿no? Y de ahí tantas rupturas también. Claro, y sí, creo que fue muy multifactorial, desde el propio estrés, todo lo que se combinó, ¿no? El trabajo en casa, los hijos también conectados en la escuela, en un espacio a veces pequeño, donde cada quien no podía tener su propio espacio. No estamos acostumbrados a convivir tanto, realmente muchas familias pues nomás se ven los 5 minutos en la noche y ahora es, ¿qué hago con mis hijos? ¿Ahora qué hago con lo que más estrés genera en las familias? Es justamente el tema económico. Una pareja, una familia puede aguantar grandes choques, ¿no? Y grandes choques nos podemos referir como una infidelidad, incluso violencia, pero el estrés económico es lo que más lastima porque genera mucho estrés, ¿no? Muchas desconfirmaciones, descalificaciones, y creo que esto también nos pasó, ¿no? Una preocupación, una angustia de muchas cosas, no solo el tema de la pandemia, sino también, pues ya no tengo trabajo y cuánto tiempo voy a estar aquí con los hijos, que de repente, pues también hemos perdido un poquito más esta paciencia, lo más fácil darles sus dispositivos para que se entretengan, claro. Pero creo que justamente ahí es nuestro verdadero reto, conocernos. Realmente conozco quién es mi hijo, quién es mi hija, quién es mi esposa, quién es mi esposo, porque a veces tenemos una comunicación muy por encimita, ¿no? Sí. ¿Y cómo les fue en la escuela? Pues nos fue bien, y en tu trabajo bien. Y ya parece que esa es la grandiosa, ¿no? Sí, claro, la grandiosa comunicación. Se automatiza la comunicación. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y dice uno, ¿para qué estoy pagando una escuela tan cara si nunca hace nada, ¿no? Claro. Entonces, justamente debemos entender que es abrir el canal de comunicación, no automatizar comunicación. Y tú que tienes tanta experiencia con tantas familias y en todos estos años, ¿Cómo podemos entonces como familia, porque ya pasó una pandemia, ya nos dimos cuenta que estamos mal o que tenemos cosas que trabajar, o a lo mejor ya muchos sí hubo una separación, pero cómo se rescata o cómo se reconstruye y cómo podemos estar trabajando en mejorar este diálogo, porque justamente tenemos que buscar el diálogo. Pero si yo tuve una mamá autoritaria, que fue por ejemplo un poquito mi caso, yo creo que muchos de mi generación, donde no te dejaban opinar, no te dejaban platicar, no te dejaban expresar, ¿cómo si yo no tengo esas herramientas, no tengo esos recursos, cómo abro el diálogo entonces en mi casa, con mi pareja, con mis hijos, es más, hasta conmigo mismo, porque a veces ni siquiera, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, a mí me gusta mucho y vamos a compartir algunos como puntos, ejercicios, tareitas que les pueden servir. Padrísimo. Uno es entender qué es ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Y a lo mejor desde ahí yo voy encontrando todas mis creencias. Creo que ser una buena madre es aquella que regaña, ¿no? Y orienta y tal, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Incluso pensemos en esto tan común, me han contado muchos papás, el papá es la mano dura, el que regaña, ¿no? Que no necesariamente va, pero de repente
ya que llegue tu papá, él sí te va a poner en orden, ¿no? Entonces llega el papá queriendo abrazar, chiquear a sus hijos y de repente le dan toda la lista de todo lo que hicieron, entre comillas, ¿no? Y le Mal dan los otro hijos. papel que a lo mejor Sí. él no quiere Entonces, desempeñar. me pongo mi cachucha y entonces tengo que a lo mejor mostrarme más duro, más firme y regañarlos con cosas que a lo mejor ni siquiera yo creo que son tan graves, ¿no? Dices, bueno, pues igual mañana lo platico y ahorita puedo disfrutar con ellos, ¿no? Entonces, al escribir qué es ser un buen hijo, un buen esposo, esposa, qué es una familia, encontramos muchos atributos. Ok. Las familias ya tienen esta sabiduría, hay que voltear a verla. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en qué ser una buena familia, una buena familia creo que es la que se escucha, la que pasa tiempo para comunicarse, para divertirse, es soporte, es apoyo, y entonces hay que revisar y qué estoy dando. ¿Realmente estoy dando esa escucha, esa comunicación? ¿Realmente nos conocemos? Porque hoy en día creo que pasan cosas graves, no tenemos un sentido de pertenencia como familia, ¿no? Como antes que ponían el escudo familiar, ¿no? Y dices, sí, Claro. yo soy Martínez, yo soy, ¿no? Y entonces se ha perdido eso, se ha desdibujado esta parte de identidad familiar. Entonces aquí creo que nos va a dar muchos recursos para entender qué es ser una buena madre y a lo mejor ir cambiando, ir deconstruyendo, ¿no? Oye, pero también una buena madre es la que, pues, pone una película y está ahí con palomitas, no simplemente ese sargento, ¿no? Que está diciendo. Oye, y es que esto que estás diciendo, me estoy reflejando un poquito porque justo parte de lo que yo me dedico a esto es querer dejar de ser este lado de la perfección, que yo ya me topé con eso, 14 años en lo que me dedico, y llegó un punto hace unos años en los que me di cuenta de la autoexigencia que yo tenía por mis creencias, por mis patrones, porque no quería repetir patrones. Entonces, con este ejercicio que ahorita estás diciendo, me pongo a pensar que también te puedes dar cuenta de que muchas cosas que crees que deben de ser, ni siquiera realmente tienes convicción de eso, sino que estás como repitiendo ese patrón o porque así te educaron o porque así te enseñaron. Y yo creo que el soltar este rollo de la perfección y entender que la buena madre o el buen padre tiene mucho que ver con la idea que yo tengo, ¿no? El enfoque y la creencia. Está padrísimo y ojalá que de verdad muchos se pongan a hacer este ejercicio porque creo que es darte cuenta de mucho. Claro, y de ahí pasarlo a esa acción, ¿no? Lo que más nos ayuda a abrir la comunicación es el juego. Porque entonces la comunicación tradicional, que es en mi papel como de formador, es señalar lo que está mal, ¿no? No tendiste la cama, los platos tal. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás bueno que se hacen en el día? Oye, hijo, gracias porque ayudaste a tu hermana a hacer la tarea. Oye, gracias porque fuiste con tu abuela y estuviste ahí, pues no sé, ayudándole a hacer algunas cosas, ¿no? Explicándole cómo usar los dispositivos electrónicos, ¿no? Y entonces se nos olvida ir reforzando esta parte positiva, pero el juego nos da esa facilidad de reírnos, de incluso ver grandes cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el que está perdiendo? Si se está frustrando, si dice, no, es mi juego, yo ya no quiero jugar y me voy, no agarro mi pelota y me voy, ¿no? Nos ayuda a ir abriendo una comunicación externa donde estamos relajados, donde cambiamos contextos, porque pensemos en un momento, ¿cuál es realmente la comunicación que tenemos? Ya cuando estamos cansados, cuando estamos estresados de un día de trabajo o cuando el fin de semana se nos juntó todo el trabajo que tenemos que hacer el aseo de la casa. Entonces busquemos estos tiempos y ahí con el juego nos puede ayudar. Y esto que es muy importante como tercer punto, Carla, es honrar los tiempos. Honrar los tiempos da muchísima riqueza. Entender que tengo un tiempo de pareja, que de repente cuando están las parejas conmigo en el consultorio o algo, y esta pregunta famosa, ¿no? ¿Y cada cuánto están su tiempo de pareja? Pues no sé, Oliver, no sé si en la luna de miel pudiera contar como nuestro último tiempo de pareja. No, bueno, ¿no? Y la hicimos porque eran los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? También. Sí. Hablamos de nuevos tipos de familias, que también ese es un reto, tiene sus diferentes matices, ¿no? Pero el tiempo uno a uno con cada uno de nuestros hijos es diferente, es delicioso, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, con mis dos hijas, pues a lo mejor ellas se van a poner a jugar y ahí me van a dejar a mí, ¿no? Ellas en los juegos, tal. Pero cuando estoy con uno a uno, me da un diálogo más profundo. Hay cosas que no van a compartir porque a lo mejor siento que mi hermana se puede burlar de mí, ¿no? Entonces, estos tiempos son muy importantes de pareja, uno a uno, y también los tiempos de familia, ¿no? Y ahí sería en cuanto a la familia, pero también otros tiempos muy importantes, como nuestra parte social, mi tiempo con mis amistades, ¿no? Mi tiempo con mis familiares, ¿no? Y esto, pues, depende de cada pareja, ¿no? Hay
Así como hay tipos de padres, ¿no? Autoritarios, permisivos, pues también hay tipos de parejas o de personalidades, que este es el reto en una familia, ¿no? Incluir, integrar todos esos ingredientes, ¿no? Y para lo que diferentes salga... que somos y esta Sí, mezclita que vamos a hacer y que salga una sopa rica, ¿no? sí, claro, totalmente. Fíjate que ahorita que estás mencionando todo esto, yo estoy convencida de que en una familia o en la misma, en tu vida, pues debes de combinar justamente estos dos aspectos, ¿no? El ser con el hacer. Ujú. Y últimamente estamos todo el tiempo haciendo, pidiéndole a los hijos que hagan. Y ahorita con lo que estás mencionando, creo que estás tocando un punto muy importante de el ser, de también darnos esos momentos en donde deje de enseñarle a mi hijo cosas, porque sí es importante en nuestras Claro. funciones, nuestros roles como papás, pero también la conexión, el vínculo que voy a tener con ellos, el vínculo que voy a tener con mi pareja, el vínculo que voy a tener conmigo, porque si no hay una conexión profunda conmigo, ¿cómo luego me voy a querer conectar con otro ser humano, no? Y creo que Claro. eso es algo que me ha tocado ver que genera mucha ruptura familiar, ¿no? Esta parte nos perdemos, me perdo en mi función y soy la mamá de, no sé si te pasa, luego dejas de llamarte Oliver, te dejas de llamar Carla y eres la mamá de, el papá de, y entonces ¿en qué momento somos nosotros como pareja y en qué momento pues eso está afectando nuestro entorno también? El otro Claro. día te escuché platicar un poquito sobre los climas Ajá. y la importancia de los climas en la familia. De hecho, me encantó el fondo que tenías de las nubecitas. Y creo que es algo muy rico que puedes compartir ahorita con las familias y que logremos entender cómo fusionar, ¿no? Cuando nos encontramos en distintos. No sé si nos quieras compartir un poco de eso. Esto me encanta porque de repente entramos a las familias y hay un clima demasiado frío, ¿no? Esta rigidez, este deber ser, este cuadro, ¿no? Donde todavía quizás utilizan esta parte como del autoritarismo, que no era autoridad lo que utilizaban antes, ¿no? Y son sistemas muy, muy fríos, ¿no? Oye, ¿cada cuándo se abrazan? ¿Cada cuánto tienen estas muestras afectivas? ¿Es fácil decir un te quiero en tu casa? ¿Es fácil reconocer cuando alguien pues la riega? Oye, la regué, papá. Oye, hijo, disculpa, no tuve que haberte llamado de esa manera. No, ¿cómo? O sea, como si fuera algo muy extraño, ¿no? Oye, ¿cómo se saludan? ¿Cómo se despiden en su día a día, no? Y encontramos temas muy fríos y luego también muy, muy cálidos, ¿no? Yo digo, estas familias muy fusionadas, muégano, ¿no? Donde no hay límites claros, si cuentas algo todo se sabe, todos se preocupan, quieren estar juntos todo el tiempo, todos los días, no se da la independencia ni la individualidad, ¿no? Incluso se ve como una traición, ¿no? O sea, si yo digo, yo no quiero ir el fin de semana a la carnita asada, ¿por qué? Porque ya tengo amigos, tengo mi novia, ¿no? Mi novio. Yeah. Y entonces, ¿cómo? O sea, estás traicionando a la familia. ¿Qué va a ser más importante que la familia? ¿No? Entonces, sistemas muy cálidos. Y lo que proponemos es hacer un clima agradable, un clima que llegues a la casa y sea justamente esto que decíamos que es ser familia, un lugar, hogar, un lugar donde encuentra el descanso, el soporte, donde me sienta cómodo, que hay que preguntarle, y todas las personas que nos escuchan, ¿realmente te sientes cómodo, cómoda cuando llegas a tu casa o prefieres trabajar horas extra, no? No, me quedo otra media hora, ¿no? Aquí en la oficina, porque llego a la casa y hay un clima desagradable, ¿no? Entonces creo que voltear a ver esos recursos para poder hacer este clima, ¿no? Que se sienta cómodo en la familia, que sea un lugar de expresión, de cuidado, de sentirnos amados, reconocidos, valorizados, porque si no pasa esto en la casa, después vienen otro tipo de temas, ¿no? Que son tristes, lamentables, pero entonces me voy con quien sí, y lo pongo entre comillas, quien sí me puede reconocer. Okay. Y ahí a veces pues está el crimen, están muchas cosas. Quien llena esos huecos, ¿no? Claro. Que la familia va dejando por no estar con esta relación. Claro, y de ahí pues es mucho más fácil caer en un tipo de adicción porque voy a estar ansioso de que alguien me reconozca, de que alguien me voltee a ver. Y entonces cuando yo tengo estos vacíos, pues entonces voy a estar me convierto en un títere de los demás, ¿no? Yeah. Hacer lo que los otros quieran con tal de ser aceptado. Porque cuando yo no, esto es muy importante y justo hablo un poco ahí en mi libro de esto. Cuando nos falta, hay dos ingredientes muy importantes, amor y reconocimiento. Okay. Cuando nos falta el amor en la familia, pienso que el reconocimiento es sinónimo amor. Y entonces me siento amado cuando alguien me reconoce. Y entonces busco constantemente este reconocimiento, pero pasa algo, Carla.
pasa este ejemplo, el hijo se esmera demasiado por sacar dieces, se esmera muchísimo por meter muchos goles en su partido de fútbol y entonces pasan cosas como, muy bien hijo, metiste tus 3 goles, pero traes la cinta ahí desabrochada, ¿no? Okay, siempre hay ese ya. pero donde nunca podemos tener ese reconocimiento no es suficiente, ¿no? pleno, claro. Entonces me esfuerzo más y es un truco, ¿no? Ahí me quedo ciclado buscando esa aprobación. ¿Por qué? Porque es cuando yo me siento amado, me siento reconocido. Entonces estas personas, con tal de sentirse amadas o reconocidas, pues hacen todo, incluso pues se quedan en deuda con ellos solos. Okay. Y todo esto pues lo vamos encontrando de la familia. De las cosas más importantes que me gustaría compartirles allá a todas las personas es entender qué aprendemos en el hogar, ¿no? Y yo aprendo cosas muy bonitas como qué es la vida. Okay. La vida es de retos, de empuje, de salir adelante, o la vida es de tener cuidado. El mundo es un caos, hay que estar a la defensiva, ¿no? Uh-huh. Aprendo qué es la vida, aprendo qué es el amor, que también se me hace muy bonito. En las relaciones que yo tengo, el parámetro de mis padres, aprendo qué es el amor, cómo se manifiesta. Y esto es muy interesante porque el otro, cuando me caso, pues tiene otros parámetros, ¿no? Otros simbolismos del amor, que también es algo que me encanta. Y también el valor que le damos a la unidad familiar. Son 3 cosas que aprendemos en la familia, que me encanta. Y entonces pues vienen estos retos, ¿no? Aprender a ser empáticos, a ser tolerantes con los otros y sobre todo a hacer esto que me parece muy fundamental, empezar a hacer preguntas. No importa que cada uno en estos momentos quizás familiar, poner esas preguntas, 3, 4 preguntas cada uno y empezar a reconocernos y a conocernos nuevamente, porque no me doy cuenta que pues a mi hijo ya no le gusta Superman, ya creció, ya está viendo otras series, otras cosas, ¿no? Que mi pareja también evolucionó, pero creo que nos hemos perdido y no hemos construido estas visiones en conjunto. No tenemos un proyecto de vida de pareja, cada uno me quiero desarrollar en mi trabajo, quiero lograr esa gerencia, quiero ser el director de la empresa, pero como pareja que hay un proyecto de vida familiar. Entonces yo los invito a que busquemos esto, a ver, ¿cuál es mi proyecto de familia, no? Hasta puede ser un viaje, ¿qué va a hacer cada uno? Porque a lo mejor el próximo año nos queremos ir a Disney, ¿ok? Está bien, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener un proyecto de pareja? ¿Dónde te ves en 5 años con tu pareja? ¿Cómo están construyendo este mundo? O en su vejez, ¿no? ¿Realmente se ven juntos? ¿O quizás se sienten amenazados ahí por el nido vacío? No lo sé, hay que ver en dónde le están apostando, y ahorita yo creo ¿no? que muchos pueden estar. Yo creo que es entender esta parte, ¿no? De que para educar, para construir, para formar vínculos se requiere de tiempo. Uh-huh. Digo, no que estemos 24 horas, ya vimos que también estar 24 horas tampoco es tan sano, pero sí darnos estos tiempos de pasar con mi hijo, como tú decías al inicio, de pasar estos tiempos con pareja, de ver en dónde estoy parada, hacia dónde quiero uh-huh. ir, porque no se trata nada más de, ¿cómo prevengo el divorcio? No, sino cómo construyo una familia, que creo que es lo que ahorita tú nos has estado compartiendo muchísimo. Claro. Y me encanta el que podamos entender que no es nada más hacer, sino también darnos este tiempecito a cómo voy a conectar con los demás sin perderme yo, uh-huh. sin dejar de ser yo como persona, y creo que esto pues va a ser maravilloso. Claro. ¿Qué consejo les podrías dar a todas las familias, las mamás o los papás que nos están viendo? Si a lo mejor alguno me diga, es que de verdad yo trabajo, doy de comer, o me doy estos tiempos de irme con mi hijo solo, es que yo ya tengo demasiados broncas en la familia, ya no es rescatable. ¿Qué consejo podrías dar o qué podríamos resumir en relación a la familia y cómo podemos construir o levantar aquello que ya puede estar más destruido? Pues número 1, los procesos terapéuticos, ¿no? Que vayan a terapia, porque ahí vas encontrando muchas cosas, ¿no? Realmente desde errores en la comunicación, desde nuestra historia familiar que vamos cargando, y que da muy buenos resultados, ¿no? Creo que eso sería como lo primordial, poder tener una buena terapia de pareja, familiar, porque incluso dentro del enfoque sistémico es como cuando si está la familia y ven la película y les preguntas, ¿qué tal estuvo la película? Quizás el chico dice, ay, bien aburrida, el otro, no, buenísima, ¿no? Y entonces encontramos muchas voces en la familia. Y a veces incluso, qué interesante esto, Carlita, que acabas de decir,
hay que poner una mirada en cuál es el problema. No, es que el problema es que mi mamá está en la menopausia, ¿no? Sí, no, claro. Es que el problema es mi hermano adolescente que está bien rebelde. Que está Caray. insoportable. Entonces, ¿cuál es el problema en la familia, no? Entonces, desde ahí, cuando tenemos ese objetivo en común, es mucho más fácil, ¿no? Claro. También le recomiendo mucho alinearnos. Hay muchos mensajes como, vamos a ponerlos así como contradictorios, ¿no? A nivel de discurso decimos una cosa, pero mis acciones dicen otras, ¿no? Okay. Entonces es muy común que lleguen conmigo y me digan, Oliver, es que lo más importante para mí es mi familia, Oliver, no sabes lo que me preocupa los fines de semana, mi hijo, tal, ¿no? Y entonces cuando empiezas a hacer preguntas, como, ok, ¿y a qué horas llega tu hijo el fin de semana? No sé, me quedo dormida, pero... Muy buena pregunta. La próxima sesión, Oliver, te la comparto. Ok, excelente. Oye, ¿con quién sale? ¿Sus amigos? Pues no sé, es uno como medio güerito. Y luego el papá dice, no, ese era de la primaria, ese ya hasta se fue a vivir a otro lado, ¿no? Y entonces dices, a ver, el discurso me está diciendo que hay una preocupación, pero las acciones... pues dicen, pues no, realmente si estuviera preocupada estaría muy atenta, ¿no? Si me manda la ubicación, va con estos 3 amigos, ¿no? Tiene una hora de llegada tal y la cumple o no la cumple, ¿no? Entonces, creo que al alinearnos, decide tú que es más fácil. Cambia tu discurso o cambia tus acciones, pero creo que esa congruencia nos ayuda mucho de soporte en la estructura familiar. No, y esto lo vemos muchísimo, ¿no? Y a mí me toca de repente, es que mi familia es lo más importante para mí, lo que hago lo hago por mi familia. Ok, ¿cuántas veces a la semana comes con ellos? El fin de semana lo dedicas tiempo para estar, para conocer. Y como dices, esta incongruencia entre sí es lo más maravilloso que tengo y daría la vida por ellos, que no lo dudo. Pero entonces tus acciones, como bien lo acabas de decir, tiene que ser congruente con esto y entender una frase que tú hace poco te escuché, que es un sistema vivo, ¿no? Que debemos de alimentarlo, que debemos buscar construirlo y no olvidar que pues esto es de todos los días, ¿no? Claro, y entonces en esta como primer pregunta que me hacías de cómo construir si tengo mucho trabajo y tengo poco tiempo, lo que yo les recomiendo mucho es encuadrar los tiempos. No hace falta hacer cosas diferentes a veces. Si todos los días llego y preparamos la cena juntos, o todas las noches cenamos juntos, o me doy 5 minutos para leer un cuento o lo que sea, hay que enmarcarlo, hacerlo muy visible. Mi amor, ¿te parece si todos los días de lunes a viernes me doy de 8 a 8 y media para leerte el cuento? A lo mejor es algo que ya hacemos, 15 minutos, media hora, pero es hacerle ver al otro, hacer grande esto que hacemos, hacerlo muy visible, que ese tiempo es solo para ti, ¿no? Y entonces no tengo que, pues voy a sacarle 10 horas al día para que se sienta reconocido y visto el otro, ¿no? Si los sábados por lo general nos vamos al parque, oye, ¿te parece si los sábados hacemos que sea un día tuyo y nos vamos al parque? Es quizás la misma acción, pero hacerle ver que estás ahí. ¿Y te parece si dejamos los celulares, no? Entonces hay que optimizar este tiempo, ¿no? Y ahí me gustaría eliminar, por ahí tenemos como, es que hay que dar tiempo de calidad, ¿no? No está peleado, ¿no? Pero ya es un eslogan más que una realidad, ¿no? Y en ese eslogan creo que caemos en el vicio de decir, no, es que yo le doy calidad. Oye, y no está peleado, le puedes dar mucho tiempo y de mucha calidad, ¿no? Porque muchos se escudan en esto, ¿no? Es que como por ahí escucho que la calidad, pues le doy sus 5 minutitos a la semana, ¿no? Dices, bueno, no está peleado, hay que hacerlo. Y la otra parte, pues, que decíamos, ¿no? Cómo resolver este tema de una separación, de un divorcio. También hay la mayoría creo que es muy rescatable. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se debe a la no comunicación o al mal manejo del conflicto, entre otras cosas. Pero también hay casos donde a veces es necesario este divorcio, más sano, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Que de repente cuesta trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo está diciendo esto un familiólogo, no? Sí, no, espérate, ¿para qué quieres 2 perritos de pelea juntos en la casa? Se van a destrozar el ambiente que se vive, la tensión, la angustia de los hijos. Va a hacer más daño y se vuelve más tóxico, ¿no? Totalmente. Y entonces lo que sí buscamos es una separación o un divorcio constructivo, ¿no? Y que ahí pues nos da para otro tema, ¿no? Hablar del divorcio y todas sus aristas. Vas a volver a venir. Vas a ver que vas a regresar aquí a platicarnos de esta parte, pero yo creo que esto que tú comentaste del como familia, entender que conectarnos, que el trabajar en nosotros, que el trabajar en el otro, pues se construye día a día, ¿no? Claro. Y entender que
es el tiempo, pero sobre todo en la conciencia, ¿no? De cómo voy a estar yo este tiempo haciéndolo, no porque haya cumplido con mis 5 minutitos, como tú decías, claro, sino realmente enfocada al 100, porque me ha tocado ver papás que estoy en tus 5 minutos contigo con el celular o con aparatos electrónicos o demás. Y pues todo esto que nos dijiste, de verdad, Oliver, te agradezco. Yo creo que muchísimas familias que ahorita te escucharon se dieron cuenta de algunos recursos que a lo mejor no habían pensado y que a lo mejor es más rescatable de lo que pensábamos, ¿no? Nadie nos enseña a ser pareja, nadie nos enseña a construir una familia y a veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso que tenemos pues no fue un punto de referencia positivo o agradable, pero está grabado en nuestro ADN. Entonces yo creo que siempre tenemos esta oportunidad de reconstruirnos y de poder ir poco a poquito mejorando, ¿no? Estos entornos en los que nos construimos también nosotros. Claro, y es normal que lleguen las personas ahí a mi consultorio con las historias saturadas, ¿no? Ya. Porque llegan con esta historia saturada de ya no puedo, ya lo intentamos todo, nada funciona, nada sirve. Sí, tienen razón de sentirse así, porque por lo general lo que hacemos son estos intentos de solución, y entonces los intentos de solución es lo que mantiene el conflicto, ¿no? Por llevar la fiesta en paz, por no decir nada, para que no se enojen, no provoco este diálogo, esta discusión, que las discusiones no son malas, ¿no? Los pleitos sí, pero a partir de ir detectando todo esto, pues le sirve mucho a la familia, ¿no? El encontrar nuevos recursos, ¿no? Si han estado 10 años remando contra la corriente, claro que se sienten cansados, claro que quieren tirar la toalla, pero pues sí, les compartimos estos ejercicios para que los puedan ir haciendo. Véanse también con autocompasión, reconózcanse como padres. De repente también hay padres llenos de culpa por no, esto que decíamos, por no tener tanto tiempo, porque también tenemos que pagar cuentas, pero veámonos y reconozcámonos como estos buenos padres que creo que hacemos, como tú decías, pues lo mejor que podemos con todo lo que tenemos, ¿no? Con todas nuestras heridas, incluso a veces abiertas, y también se vale, ¿no? Equivocarnos, hay que perdonarnos, pero sobre todo con esta mirada de regresar al origen. Y me gustaría cerrar con esta idea que es justamente regresar a ser equipo. Porque en la familia ya nos dejamos de ver como un equipo, como un soporte. Cada quien anda por su lado construyendo sus metas y entonces regresemos a la familia como equipo ganador. Ay, padrísimo lo que acabas de decir, que no hay papás perfectos, no hay familias perfectas y que se trata de unir nuestras fortalezas. Oliver, platícanos dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Si alguien quiere tener alguna charla en lo particular contigo, se dio cuenta que hay cosas que no sabía que podía construir o reconstruir, platícanos dónde te Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, tal cual, así le pueden poner Oliver Chávez, familiólogo, en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Mi página es oliverfamiliólogo.com, ahí también vienen algunos videos, algunas secciones que nos pueden ayudar, ¿no? Pequeños ejercicios que a veces basta darnos el tiempo, 5 minutos para aterrizarlo en la familia, y eso ya va siendo un gran cambio, ¿no? Sí, padrísimo, porque nos trajiste este libro que también acabas de sacar, Muévete, Ubícate, Vive, a ver si así ya hacemos algo. Más directo no pudiste haber sido, padrísimo, pues ya saben, también pueden encontrar este libro siguiendo tus redes, y aquí en el podcast también al final van a encontrar pues donde te puedan encontrar. Pues muchísimas gracias, ti, Oliver, Carla. Gracias por haber compartido. Yo creo que este es un tema del que le podemos sacar muchísimo más información. Y pues bueno, ya saben, los invitamos a que nos sigan, a que sigan compartiendo este podcast para que lleguemos a más familias. Y bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente podcast, en nuestra siguiente grabación. Y gracias, Oliver. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.